Juniperos. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado de presentar a un compañero, a un colega, pero también a un explorador de lo que es la vida humana, no solo como psicoanalista. Recién estábamos hablando y bueno, voy descubriendo que además de analizar, de descubrir y de ayudar, como hago yo, al padecer de la gente, al sufrimiento, tratamos de escuchar al otro, él también investiga otras cosas, ¿eh? Porque Oscar es del sur de nuestro país, de la Patagonia, y bueno, recién me estaba contando que tiene otras cosas en su casa que él también ha investigado. Un poco todos los aspectos paleontológicos. Ustedes saben que el trabajo del psicoanálisis, decía Freud, es como un arqueólogo, ¿no? Que uno empieza a explorar y nunca sabemos a dónde llegamos. Y siempre voy descubriendo, y me fascina porque siempre voy descubriendo cosas nuevas cuando trabajo con la gente, pero también en este programa, que me he encontrado con gente que no conocía y que realmente uno encuentra que tenemos códigos en común. Bueno, con toda esta presentación, lo voy a presentar a Oscar Elvira. Bienvenido, Oscar. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Susana, por recibirme en tu casa. Permitirme dialogar con vos y con tus oyentes, ¿no? Y con los oyentes que tenemos dentro de nuestra mente también, desde la paleontología, lo que decía Ferenczi, ¿no? Que los humanos somos producto de una filogénesis, es decir, que todo lo que existe en la Tierra y en el universo lo heredamos, y también de una ontogenia, es decir, cómo nos fuimos construyendo. Así que, bueno, vamos a dialogar como... También recién hablábamos de explorar, ¿no? Porque tenés desde huesos, huevos, un montón de cosas, de los que habitaron nuestra Patagonia y el planeta, pero también esos aspectos de inquietud que tenemos los dos, ¿no? Y que de alguna manera también esto va a formar parte de lo que vamos a charlar. Cuando los terapeutas son más desestructurados, es decir, donde nos permitimos lo que nos ofrece el otro, ¿no? Y no caer en la rigidez de lo que queremos nosotros. Entonces, cuando uno está abierto, va descubriendo cosas que no se imaginaba. Y bueno, te voy a presentar un poco más formal para que conozcan un poco algunos de los trabajos, porque él muy ubicado mandó muy breve su currículum. Es miembro titular en función didacta de Abdeva, que es otra institución psicoanalítica de nuestro país con muy buen nivel de formación. Ya han estado varias personas de la institución. Porque eso es otro tema que vamos a tocar, ¿no? Cómo tenemos que estar interrelacionadas las instituciones, como todos, entre todos, como decía Freud, podemos lograr hacer algo. Es miembro de la Comisión Científica de FEPAL, profesor titular de la Maestría Cultura y Salud Mental de LUSAM, autor de los libros Liderazgo y Poder en las Instituciones Psicoanalíticas 2016, Clínica Psicoanalítica, Teoría y Práctica en el 2019, compilador del libro de Sándor Ferenczi, Lo instituido y lo instituyente, muy reciente, en el 2021, y además estás haciendo otro que recién me acabas de decir que estás trabajando, ¿no? Bueno, como ven, él interrelaciona
todo lo que es nuestra formación, pero con lo humano, con lo social, con lo cultural. Hace pocos días, Oscar dio una conferencia que fue muy interesante. ¿Querés comentar algo, Oscar? Sí, te referís a la invitación que tuve en Río de Janeiro, nuevamente por segundo año. Yo no lo esperaba esto, este, de un grupo de la Facultad de Psicología de allí, de Río de Janeiro, y que este año fue el tema mayorías de minorías, es decir, que tomaron a Negri y desde la sociología, pensamiento profundo de Negri, y bueno, yo lo relacioné, como lo que estamos hablando, con los pueblos previo y post Colón, de la llegada de Pizarro, por ejemplo, y hay una biografía preciosa que encontré en nuestras librerías de la Avenida de Mayo, donde sea, en Buenos Aires, de libros usados, un libro de 1936, de Rosa Arciniega, yo no la conocía, una mujer excepcional, que cuando ella era peruana, casada con un argentino, y se fueron él era embajador o algo así en España, y en 1936, con el comienzo de la guerra civil, se vienen a Buenos Aires y mueren en Buenos Aires. Si uno busca en la librería de Alejandría, entre comillas, Google o YouTube, encontrará allí muy buenas cosas de Rosa Arciniega. Bueno, y ahí relacioné Pizarro, como él reeditó sus traumas de vida con la película Macunaíma de los años 70 de Brasil, donde un negro, ni la madre lo aceptaba, que era negra también, y cómo él quería transformarse en blanco, pasa por un hormiguero que salía agua y se convierte en blanco y rubio, las chicas lo querían, va a las grandes ciudades, Río, San Pablo, y después se da cuenta que todo eso está vacío y que lo que él es negro, es decir, asumir su negritud. Y esto lo relacioné con la mayoría de minorías, es decir, que las minorías por ahí somos mayorías también dentro de la vida cotidiana. Lo que pasó ayer se me ocurre ahora en Brasil. Se esperaba una cosa, una elección, y ocurrió otra cosa. Es decir, que de pronto las minorías dijeron, aquí estamos. Y bueno, enlazándolo con el padecimiento humano que tenemos, lo que queremos trabajar hoy, bueno, hay como un cambio radical, a mi entender, en la vida de los humanos en este momento. Y estamos todos metidos en esa situación. Sí, Oscar quiso poner el título, digamos, el padecimiento humano en la pandemia y cómo lo abordamos nosotros. Y yo me quedé pensando, y un poco asociado a lo que acabas de decir, vos sabés que acá en el programa la Asociación Libre por Excelencia aparece, que vos hablabas de padecimiento, y yo me preguntaba si la gente que padecimos y padecieron, porque fue la primera vez que los pacientes y nosotros estábamos en lo mismo, nos podíamos enfermar nosotros, tuvimos nosotros también gente que murió, también nos sentimos que no podíamos trabajar como trabajábamos, no podíamos salir, y el paciente te preguntaba, ¿cómo estás? ¿Se enfermó alguien? ¿Tenés COVID? Bueno, pero mi pregunta iba un poco para que vos puedas desarrollar cómo fue el padecimiento y si el padecimiento se sintió. Para entrar un poco en un concepto que me parece muy importante que vos trabajás, también Sandra Ferenczi, por supuesto, que es el sentir y el padecer, ¿no? Porque muchas cosas han pasado así de largo, muchos duelos que no se hicieron, no se procesaron,
y no se tuvo en cuenta las estructuras de poder, cómo se sintieron desde los jóvenes que no pudieron estar con sus pares, los niños que tenían que empezar la sala de 2 y de repente estaban en primer grado, y de repente cuando la persona se sintió atrapado sin salida, como la señora de Buenos Aires que hizo toda una protesta cuando fue a tomar sol con su silla a un parque y no la dejaron, dijo: a mí nadie me va a obligar a no salir, yo quiero vivir, ¿no? Entonces un poco, digamos, ¿cómo fue eso? ¿Cuál es tu opinión? Para que puedas... Bueno, como vos bien decís, nosotros estamos profundamente atravesados por esta pandemia. Yo que peino canas, y se ven en la pantalla, Bueno, los otros días mira, una colega en un congreso dijo que en Argentina algunos de nosotros padecimos una pandemia, que fue la de la poliomielitis, ¿no? En la década del 50. Yo era muy niño, exactamente, pero recuerdo eso cuando pintaban los árboles de blanco. de blanco, es decir, que mataba el virus. En ese momento yo vivía en General Hacha, en La Pampa, y alrededor mío nadie sufrió este tema, pero cuando con los años, unos años más tarde, fui a vivir a Río Negro, como lo decís, en Ingeniero Huergo, Norte Patagonia, el Alto Valle Río Negro, ahí tenía un amigo y colega que iba un año más antes que yo, y él había sufrido de la polio y andaba con canadienses. Es decir, que esos canadienses son también mentales, y tal vez eso, pensándolo ahora en Asociación Libre, también me ayudó en el consultorio a trabajar todas estas cosas que me pasaban y nos pasaban con los pacientes. Entonces, pensaría que todo lo que ha ocurrido a partir del 2020 hasta ahora, que está muy atenuado, lo podríamos abordar desde tres vértices, siguiéndolo a Bion: el consultorio, lo social y las propias instituciones psicoanalíticas. En el consultorio, como vos bien lo decís, al principio fue todo en algún punto novedoso, muy novedoso, radicalmente novedoso, y en otro no, para mí. Porque ya venía trabajando con pacientes a distancia, y aquí sí quiero hacer un público reconocimiento a un gran psicoanalista argentino, Ricardo Carlino, que en los primeros años del siglo XXI publicó un libro, Psicoanálisis a distancia, teoría y técnica, y eso nos ayudó mucho a trabajar este tema. De todas maneras, como vos decís, fue radicalmente diferente con los pacientes que yo atendía en mi consultorio, de cuerpo y alma, como Sí, diría... nosotros tuvimos, perdón, una experiencia en APA muy importante, eh, gracias a Claudia Borenstein, que en ese momento era la presidenta, y se puso al hombro ella su propio teléfono, y bueno, y empezó a llamar la gente, en forma gratuita, como escucha. Atendimos casi 3.000 pacientes, yo atendí como 50. Era la escucha nada más, desde un bombero hasta una enfermera que se habían muerto sus compañeros, de todo. Pero lo que mostró es cómo la escucha analítica sirvió. Hubo gente que no es que por eso hizo tratamiento, a ver, simplemente que en un momento de mucha angustia pudo ayudarse. Algunos después se dieron cuenta, nos agradecían, ¿no? Fue muy importante eso. Además de los cambios, por ejemplo, sobre todo con chicos. Yo de repente me encontraba cómo enseñarle a una nena que había tenido un abuso y empecé a jugar
virtualmente. Y bueno, era un poco lo que uno podía hacer y también sirvió, ¿no? Se escribió mucho para ver qué era lo que nos pasaba a nosotros, cómo nos sentíamos, ¿no? Bueno, es muy interesante el tema del diálogo, ¿no? Yo te decía antes de salir al aire que tenía acá y tengo una ayuda a memoria, y dado que hablas de Claudia Borestein, con la que hemos trabajado en APA, en Abdeva, con el Centro Ella Lieberman. inauguró este programa. Mira Yo la vos. llamé a ella para el primer programa. Sí, trabajamos juntos ella fue muy generosa cuando era presidenta, porque con Horacio Barredo, que era el presidente de Abdeva, nos reunimos un fin de semana para que nosotros le transmitiéramos nuestra experiencia que teníamos en ese momento con el Centro Lieberman. Pero también trabajamos en el tema de lo social con el Ministerio de Bienestar Social. Nos hemos encontrado con ella y con APA y las instituciones lacanianas, SAP también, para trabajar el tema de toda la crisis social que estamos atravesando en la Argentina y en el mundo. Así que también hablamos en esa época, porque yo había escrito acá, había puesto que, entre otras cosas, en las instituciones, todas las instituciones psicoanalíticas armamos un programa. En Abdeva se llamó Te Escuchamos. Te escuchamos. Y entonces empezamos a atender, como vos contás también, a muchísimos pacientes que llamaban a Te Escuchamos. Así pasó con SAP, con APA. Es decir, que ahí trabajamos horizontalmente en lo social, teniendo nuestro propio perfil institucional, pero ¿cómo? Se hizo una red. Se hizo una red. Salió el psicoanálisis a la comunidad. Claro. Kachi Nemirovsky, que era en ese momento el presidente de Abdeva, recuerdo que un día también salió por la radio a hablar de lo que estaba pasando. Y él también nos alentó mucho, y ahí el Centro Lieberman, la parte se llama Cultura y Salud Cultura, se llama ahora, dentro de la comisión de Abdeva, también salieron a trabajar en esto. Y ahí armamos todo un entramado y que sigue hasta el día de hoy. Yo, por ejemplo, en este momento, a veces sé decir que tengo la paciente más linda que he tenido, pero porque paga con lo que ella puede, pero cuenta su vida desde el desarraigo más profundo de alguien muy humilde del interior, que la puedo entender porque yo también tuve mi desarraigo y mis cuestiones humildes también, y entender esta vida que llevó adelante en la ciudad de Buenos Aires. Tal vez me ayudaron Leonardo Fabio y tantos otros cineastas y literatos que han hablado y hablan de las migraciones. Pero me parece que pudimos trabajar, y lo que fue muy interesante es que el miedo que teníamos al desamparo todos, ¿no? Que nos quedáramos sin trabajo, qué iba a ser de nosotros. Al contrario, prestamos una actividad institucional, social y privada muy interesante. Mirta Goldstein, que ha sido invitada también a tu radio, a tu programa, en un momento en FEPAL, en la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, cuando estábamos trabajando en el 2020, ella dijo, bueno, pero nosotros somos una isla en ese sentido, porque no nos estaba pasando lo que vos decís, por ejemplo,
con familias que vivían en un ambiente y cómo iban a hacer para aislarse. Y se aislaron, pero qué trabajo que tuvieron que hacer. O los que no podían trabajar. Pero me Sí, sí, parece que el pueblo argentino, de lo que sea, más allá de la escisión que hay, eh, trabajó para el bien de la gente, más o menos a veces, muy bien a veces, pero se continuó. Y yo lo veía en pacientes, por ejemplo, profesionales que trabajaban en la industria y que el gobierno le ofrecía, no sé cómo se llama, dinero a la empresa para que siguiera manteniendo sus puestos de trabajo. Es decir, que, bueno, por ahí hoy tenemos que pagar la inflación, por ahí porque hay más pesos en circulación, pero de todas maneras yo quiero resaltar más que nada la pulsión de vida. Es decir, que toda la sociedad argentina, de acuerdo o en desacuerdo, elaboramos todo esto. Y bueno, y la mayoría estamos vacunados 3 o 4 veces ya. Es decir, que sí, no, el tema es que, digamos, como vos decís, a veces los representantes de cualquier partido realmente desmienten la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la persona, como pasó con los chicos discapacitados, que no había vacunas y se podía conseguir las vacunas, como muchas las maestras que iban a trabajar o los médicos y no se les daba un espacio, un tiempo, sigue pasando que la mantención, los sueldos son un horror. Pero el tema ¿cuál es? Porque a veces digo, bueno, ellos no acuden a los psicoanalistas para entender por qué actúan con la desmentida, ¿no? El otro día cuando estuvo Mirta, que estuvo muy bien, ¿no? Cuando ella hablaba un poco de lo que significa el fundamentalismo y el fanatismo, ¿no? O sea, cuando hay fanatismo o fundamentalismo, que son dos cosas distintas, no se logra nada como crecimiento. Porque lo que ha pasado, digamos, la crisis en la educación es muy grave. Entonces vos fíjate que en Japón los únicos que no se arrodillan al emperador son los docentes, porque consideran que es lo más importante, como en otros lugares, ¿no? Entonces el tema es, ¿qué pasó con toda esta pandemia? Que yo creo que el pueblo, los ciudadanos, se protegieron más que lo que dijeron las autoridades, porque la gente se cuidaba y se cuidó mucho, pero por lo que vos decís, por la pulsión de vida. El tema es qué ha pasado con los adolescentes, que ha habido tantos suicidios, con los chicos que ahora vienen todos con espectro autista medicados, ¿no? Y donde realmente, digamos, no se tiene en cuenta lo afectivo, porque el tema, por eso yo decía, padecemos, pero se sintió eso. Sí, mucha gente lo sintió. El tema es cómo se maneja eso, ¿no? yo tomaría lo que vos decís sobre fanatismo y fundamentalismo y pienso que es un aspecto humano. Es decir, todos tenemos un fanatismo y todos tenemos un fundamentalismo. El tema es que nos demos cuenta. A mí me parece que los analistas, que nos hemos analizado muchísimo tiempo, que hayamos podido elaborar nuestros aspectos fanáticos y nuestros aspectos fundamentalistas. A mí me parece que a veces en las instituciones psicoanalíticas, que son las que conozco, prima el fanatismo, por ejemplo, que bueno, que tal teoría debe ser la que se sigue, o el fundamentalismo. Por ejemplo, alguna vez algún profesor muy honesto en mi formación me dijo, bueno, si trabajas en hospitales, eso no es psicoanálisis. Bueno, tenía su aspecto fundamentalista, pero bueno, uno en los seminarios de alguna forma es que, como dijo en el Congreso de FEPAL
Adolfo Sonis, con mucha maestría y humor, a veces en las situaciones como psicoanalistas tenemos chalecos de fuerza. Es decir, que debemos decir eso. Ahora, me Sí, parece que, bueno, yo pienso que el fanatismo y el fundamentalismo existe en todo humano y a veces sin darnos cuenta le ponemos a otros algo que también es nuestro. Entonces, bueno, volviendo al tema del consultorio, bueno, que podamos y hemos podido trabajar con los pacientes esas cuestiones. Todos los humanos tenemos una postura política, ya lo dijo Aristóteles, todo acto humano es un acto político, hasta cuando dice a mí no me interesa la política, esa es su política. Pero nosotros, nuestro trabajo, nuestro legado de los maestros, es que los pacientes puedan elaborar ese aspecto fanático y fundamentalista. Y ellos lo saben que nosotros también lo tenemos. Ahora, el tema es si uno no entra en ese juego. Entonces, yo pienso que en lo social se reedita lo personal. Y bueno, hay grupos de una forma, grupos de otra, pero me parece que es toda una lucha que hay en este momento entre los fanatismos, fundamentalismos y la integración, ¿no?, de ambos. Estamos en un momento muy difícil porque a mí me parece que el miedo a la muerte, como vos decís, está atravesando a toda la humanidad porque la pandemia lo que mostró es que nuestra omnipotencia de los seres humanos que nos creemos que somos los únicos sobre la Tierra y que hacemos lo que queremos, estamos destruyendo el planeta también, a mi modo de entender, ¿no? sí, Entonces sí, los sí. otros días leía de una premio Nobel en biología que decía, los virus viven en sociedad, se comunican y no tienen cerebro. Así Los es. humanos tenemos cerebro y miren lo que estamos haciendo. Es decir, que bueno, es para pensarlo todo esto. Es que Sí, la porque pulsión además, de vida le gane a la pulsión de muerte. Y es una lucha constante de la humanidad, desde que apareció el primer homínido, me parece. sí, pero además la indiferencia, nosotros como psicoanalistas no podemos ser partidarios, pero sí tampoco tenemos que ser indiferentes a lo que pasa socialmente y a lo que pasa también con la naturaleza, con la falta de conservación de la naturaleza. Hablábamos en otro momento con vos, ¿no? De cómo tenemos que aprender también de los antepasados, ¿no? De cómo hacían cuando había sequías, cómo hacían cuando no tenían comida suficiente. Es decir, rescatar lo que sirvió, no lo que no sirvió. Porque de alguna forma, yo digo muy brutalmente, ¿no? Como que el argentino no pasó de la estructura esquizoparanoide, ¿no? No tolera la frustración, entonces es pecho bueno, pecho malo, ¿no? O si sos de acá o si sos de allá. Y justamente vos diste un concepto, un término que es muy importante, que es la integración, ¿no? Es decir, lo bueno y lo malo. Y no que si uno piensa distinto ya es un enemigo, ¿no? Y en esto nosotros también como analistas, cuando a veces a mí me preguntan, ¿vos sos lacaniana o sos freudiana? Yo digo, yo soy terapeuta. O sea, porque es esa cosa que vos decías, ¿no? Dogmática, fanática, ¿no? Que eso no sirve para el crecimiento y para el desarrollo humano. Ahora que decís esto, lacaniano, freudiano, kleiniano, winnicottiano, termina en ano. Y entonces, en la década del 70, en un congreso que se hizo acá en Buenos Aires, no recuerdo quién era el autor que lo dijo, pero un pensador muy fuerte, dice, el problema de los psicoanalistas es el ano, kleinianos, lacanianos. Entonces, cuando pensamos con el ano, como vos decís, está las heces, el pecho bueno y el pecho malo,
Y eso se repite todo el tiempo. En ese sentido, para mí, Klein fue genial. Es decir, es constitucional del ser humano lo bueno y lo malo. Lo vemos en las religiones también. Ahora, otra cosa es integrar, bueno, que de eso que yo estoy diciendo que el otro tiene, también me pertenece. Entonces, me parece que cuando entramos en esa, podemos pensar que en convivir, ¿no? En convivir. Por ejemplo, yo tenía una vecina acá que durante la pandemia, en el 2020, decía que el virus no existía. Entonces, ya lo he dicho varias veces en público. Entonces uno la veía por televisión protestando, ¿no? Protestando en el 2020. Yo estaba metido acá dentro de mi casa. Y la vi por televisión. Esta mujer, ahora cuando empecé a salir, un vecino, la gente que sabe mucho del barrio también, un portero me dice, ¿usted sabe que murió tal? Yo no sabía el nombre. Ah, sí, ¿qué pasó? Y murió de COVID. Es decir, lo que vos decís, la desmentida. Si yo me pongo en que me la sé toda, digo, bueno, qué desquiciada esta mujer. No, esta mujer era honesta. Ella trabajaba fundamentalistamente y fanáticamente y se murió. Me enteré que el esposo se contagió y estuvo a punto de morir y sobrevivió. Es decir, que estamos saliendo en un punto de una situación traumática y que esto nos reedita los traumas tempranos que todos tenemos. Y en ese sentido, Ferenczi habló del trauma temprano, como lo dijeron en el programa anterior, Pepe Jiménez y Marcos Tabachnik. Entonces, los traumas tempranos los tenemos todos. Ahora, el tema es cuando no son elaborados y los analistas, las analistas, sin darse cuenta, desmienten ese trauma temprano. Cuando el paciente habla de algo muy profundo, tiene razón el paciente. Si uno le interpreta a la kleiniana, por ahí se equivoca. Eso me lo enseñó la clínica a mí. Y ahora, gracias a que Ferenczi entró en mi consultorio, me enseñó que a prestarle atención a estos traumas tempranos, que tal vez son los traumas más terroríficos que hemos pasado todos al nacer, de ser acuáticos a ser aeróbicos. Y eso nos dejó una marca. Quienes integramos más esa situación, podemos convivir en posición depresiva, como vos decís. Para los que no lo saben, es integrar lo bueno y lo malo. Pero es parte de la vida eso, humana, y se repite. Lo que sí a mí me preocupa es la radicalización en este momento de la violencia. Y no puedo dejar de pensar en el maestro Bergman, Ingmar Bergman, cuando filmó ese maravilloso documental que se llamó El huevo de la serpiente. Es decir, ¿qué pasaba en la década del 20 en Berlín? ¿Qué pasaba? Que se estaba construyendo el monstruo. Y el monstruo llegó. Entonces, si aprendemos de la historia, vamos a parar al monstruo. Si no, el monstruo va a dar su pulso. Pero fíjate que vos me hiciste acordar de una meteoróloga rusa que ya no está, y cuando empezó, no está en los medios, ¿no? Pero cuando empezó lo de Ucrania, ella con mucho dolor, con mucha congoja, dijo, no aprendimos nada, ¿no? Entonces, el tema es que muchas veces los pacientes y los no pacientes te preguntan por qué repetimos. ¿Te acordás el artículo de Freud, no? Repetir, recordar. Pero el tema es, ¿no es cierto?, cuando uno analiza cuándo aparecen estos monstruos, porque está apareciendo en distintos lugares del mundo. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando la persona busca una ley,
En nuestro país en este momento hay una anomia como en otros lugares. Entonces cuando la gente te dice, bueno, yo quiero que vuelvan, ¿no? Por ejemplo, los militares o que vuelvan esto, o sea, este tema del orden que nosotros sabemos que es tan necesario en una familia, ¿no? El tercero que va a poner la ley para poder lograr la castración, pero además para poder lograr la separación, ¿no? Porque la separación como crecimiento, no como aglutinación. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Que vos has trabajado mucho este tema, con el tema de las violencias, que hay distintos tipos de violencias. ¿Y qué mensaje podrías dar vos a la audiencia, no? ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo se aborda, según tu Bueno, creencia? En una distintos cosa que niveles, ¿no? A nivel sí, 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 institucional, social, sí. consultorio. Bueno, vos has citado a Freud y recordar, repetir y elaborar, y más allá del principio de placer, ¿no? La pulsión de vida y la pulsión de muerte. Yo en ese sentido pienso que Freud tiene razón. Ferenczi al comienzo lo adoptó al tema de pulsión de muerte, fue uno de los primeros y después se fue alejando de ese concepto. Yo pienso que Freud tiene razón, que los humanos somos destructivos, tenemos la pulsión de muerte, portamos la pulsión de muerte. Ahora, el tema es que también portamos la pulsión de vida. Si nosotros podemos recordar, por ejemplo, lo que dijo la meteoróloga, que no me acuerdo, pero tengo en mi mente la imagen de Sí, ella, sí, que estaba en Canal 7, exacto. divina. Ella leí ese reportaje que le hicieron, creo que era ucraniana ella Sí, también. sí, sí. Eh, bueno, la pulsión de muerte está reeditando, entre otras cosas, ahí, pero se reedita en todos lados, aquí, en nosotros mismos, en todas las sociedades. El tema es poder dialogar entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y entonces, que bueno, que sepamos que a veces somos destructivos. En ese sentido, adhiero también al concepto de envidia de Melanie Klein, que ella decía que la envidia era constitucional de cada uno de nosotros. Será más, menos envidioso, pero si tenemos conciencia de nuestra envidia, podemos tener gratitud con el otro. Entonces, yo en estos días, con algunas cosas que están pasando, no sé cómo decirlo a esto, pero que, por ejemplo, con lo de Ucrania y Rusia, pienso que hubo un exceso de ambas partes, Totalmente. pero cuando uno lee La guerra y la paz de Tolstoy, y aquellos que lo hayan leído les recomiendo que lo vuelvan a releer, me pongo en agente literario, o que lo lean por primera vez, pasó lo mismo con Napoleón. En Rusia estaban quienes eran pro Napoleón y estaban los que eran rusos y defendían Rusia. Los que eran pro Napoleón lo amaban, decían que traía un nuevo pensamiento y en un punto era cierto. Pero después ellos sufrieron a Napoleón en pleno territorio. Y el personaje central de la novela, que es un intelectual, muestra cómo él, que era pro Napoleón y se peleaba con sus compatriotas rusos, se dio cuenta de la destructividad que traía Napoleón. Claro, Entonces pero pienso, y con esto termino, no, no, no. la OTAN avanzó, porque en parte tenían razón, ¿no? Ya sabemos lo que había pasado en Hungría y todo, pero avanzaron demasiado.
Y entonces los otros le dicen, y bueno, hasta acá llegaste, porque si no, Napoleón, te tengo que dejar que entres en Moscú. Y es demasiado. Tengo cierta esperanza de que ahora se calmen las aguas. Es decir, que no lo sé, Mirá, pero es muy interesante lo que acabas de decir. Yo estuve en Moscú, pero también en los pueblos de alrededor, no solamente ay, en Petrogrado, Stalingrado, sí, no solamente, digamos, donde va la gente siempre. Entonces el tema es, ellos tienen el Parque de la Memoria, por decirlo de alguna manera, de día y de noche. Y de noche con la sangre roja con la luz roja por la sangre derramada. Son 25 millones de rusos que murieron. Cuando vos vas a Lituania, Letonia, cuando vos ves el sufrimiento, mis abuelos eran rusos, pero eran de Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? La gente en todas las familias son rusos, ucranianos, rusos, o sea, hay toda una historia, esto que estamos diciendo, las marcas. Entonces la gente ya no quiere más, porque no hay familia que no tenga muertos, como pasa también en los países islámicos. Por eso en este momento, cuando los chicos jóvenes se escapan de Rusia, porque es la cárcel o la muerte, y eligen la vida, esto no se lo esperaba tampoco. Putin, que a su vez tiene sus historias, porque también es interesante cuando uno analiza las historias de todos los personajes que están en el poder, ¿no? Por eso digo que de alguna manera cuando uno va a esos lugares y vos sentís el silencio que no se puede hablar, es como en Hungría, no se puede hablar. Entonces, bajo un régimen donde la gente ya está cansada de callarse, nosotros sabemos que lo que se calla se muestra con el cuerpo, se muestra de otras maneras, ¿no? Por eso me pareció también muy interesante cuando vos hablabas esto de las minorías, pero que pueden ser escuchadas también, ¿no? Porque de alguna manera lo que sería interesante que vos puedas hablar antes de terminar, tenemos unos 10 minutos, cómo se puede abordar esto también a nivel de las instituciones, a nivel de lo social. bueno, yo puedo hablar bueno, antes que nada me dio mucha ternura escuchar que sos ucraniana también, por descendencia. Te Y digo lo que me pasó. Me invitaron a dar una clase de psicología, esto mucha gente no lo sabe. Y bueno, cuando voy a sacar la visa, el embajador me dice, el consulado, me dice, ¿a dónde va usted? A tal lugar, pero usted conoce a la gente. No, bueno, fue por la facultad. Bueno, a mí me parecía hermosísimo, aparte de ir a conocer donde habían estado, en Kiev, justamente. Entonces me dice, no señora, si usted no sabe a dónde va, la pueden matar por $100, yo no la puedo dejar ir ahí. A una semana yo tenía el pasaje. Bueno, suspendí el viaje y justo Benjamín, un colega de APA, trae un diario de Kiev. Y digo, ¿cómo? ¿Vos fuiste a Kiev? Le comento. Me dice, no, vos tenés que ir a través de gente conocida. Yo no sabía que en ese momento se podía ir a través de IPA. O sea, esto fue a nivel personal. O sea que no pude viajar, porque después se complicó más todavía Ucrania, ¿no? Pero bueno, es interesante para mí también las historias. Cuando uno ve las abuelas en Rusia de 80 años que trabajan, y yo pregunté por qué trabajaban. Entonces me dicen, no, lo que pasa es que los sueldos que se les da es muy bajo. Los jóvenes no quieren, se van. Por eso digo, hay que sentir ese silencio, digamos como en China cuando no se habla. O sea, esas cosas se sienten. Nosotros acá todavía podemos hablar, ¿no? Pero el silencio también es parte de nuestra vida cotidiana, porque hay cosas que no se pueden hablar también. Bueno, yo Estamos lo en sé. posición depresiva. Pero bueno, yo en esos días de que se declaró la guerra, compré un libro sobre la historia
de Ucrania, y ahí me enteré que Rusia nació en Kiev. Es decir, que Rusia nació en Kiev, y bueno, y hay toda una historia de siglos de luchas entre tribus. Para seguir con tu pregunta sobre las instituciones, en las instituciones, a mi entender, hay tribus y hay caciques, Comparto. cacicazgos y confederaciones. Es una lucha permanente donde los analistas reeditamos todas estas situaciones humanas y tempranas. Lo que sí hemos sabido construir son instituciones sólidas, en el sentido de la formación, que a veces es sesgada, depende de la mirada fanática o no fanática de los profesores, pero nosotros también tenemos nuestro análisis personal, nuestras supervisiones, y podemos ir elaborando todo eso que va pasando. En ese sentido, me parece que las instituciones psicoanalíticas pertenecientes a la IPA tienen una sólida formación. Pero esto no quita que por fuera muchos se han ido también y no vienen a la IPA porque también tienen razón. Son minoría de mayorías. Nosotros sabemos que los psicólogos que salen de la facultad, las mayorías se van para otro lado en este momento. Algunas vienen para las instituciones psicoanalíticas en su formación. En ese sentido, el congreso que terminó en estos días de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, se ha debatido mucho este tema y se ha madurado mucho también, donde ha habido fuertes autocríticas a la formación psicoanalítica en el sentido de chaleco de fuerza, que me parece muy como un símbolo, una metáfora de muchas cosas, pero eso se ve afuera también. Es decir, cómo puede existir un fanatismo de los psicólogos afuera. Yo tuve 20 años, 25 años en docencia y en la pandemia estuve en docencia. Querría decir algo sobre ese tema también. Y me encontró con que en la Universidad de El Salvador fui a dar la primera clase de estructuración de la subjetividad y vinieron todos los alumnos y de pronto entra una persona que estaba a cargo de la institución, en alumnos, y les dice y nos dice que esta va a ser la última clase presencial y que vamos a pasar a trabajar a distancia. Y eso fue, nos tuvimos que acomodar. Si mi cátedra llevaba 3 horas, nosotros empezamos a trabajar con WhatsApp durante 3 horas. Y los alumnos nos seguían. Y algunos no nos seguían. Pero pudimos mantener las cátedras. Lo mismo y el alumnado. Se copiaban, no cabe la menor duda. Pero aunque sea muchos estudiaban. Pero para cortar y pegar tenían que leer de alguna forma. Y fue eso, vamos a ver las consecuencias, como vos decías, en la educación primaria y secundaria. Pero bueno, fue una puesta a prueba de la humanidad. En la universidad hubo mucha deserción también, porque además, a diferencia de cuando nosotros estudiábamos, mucha gente, incluso en Mar del Plata, no había biblioteca en la universidad. Por eso cuando yo participé en algunos libros en esta pandemia con algunos artículos, doné los libros a la biblioteca porque para mí es fundamental una biblioteca. Pero cuando yo estudiaba, entonces muchos chicos sacan contenidos de Google.
no van a los libros de los autores. Por eso a mí me pareció tan importante rescatar Sándor Ferenczi, porque muchos no saben ni quién es, ni siquiera colegas nuestros. Entonces yo creo, sí, no, pero es verdad. Lo que pasa es que a mí me dicen, vos Susana porque sos muy frontal y decís las cosas, pero es que es así. O sea, uno no puede conocer todo, pero hay ciertos autores que son básicos, como Freud. Después uno puede estar de acuerdo, no de acuerdo, ¿no? O Bion, en fin. La otra vez una colega me dice, pero vos trabajás con Winnicott. Es que es una pregunta ridícula esa, o sea, a ver, digamos, ¿no? Uno después de tantos años de trabajo, uno tiene varios autores y ya cada uno va trabajando con su manera, con su forma. Lo importante es creer en lo que uno está haciendo y tener ganas. Eso que vos dijiste al principio, el deseo, la pulsión de vida, eso se transmite. No hay ningún libro que diga cómo. Eso se percibe, se siente, ¿no? Entonces, creo que esto que vos decís de la facultad, claro, hubo gente que por lo menos siguió conectada, que esto fue muy importante, que aunque sea, se evitaron muchos suicidios en adolescentes, aunque los padres protestaban que estaban todo el día aislados en la computadora. Entonces también la facultad, sí. Un alumno me mandó una foto que le había sacado a alguien en el edificio, él no tenía internet. Entonces una vecina le daba internet. Él ponía en el pasillo del edificio un escritorio chiquito, una silla y la computadora. Y desde ahí tomaba la clase. Y los vecinos escuchaban el pene, el falo, qué sé yo, la vagina dentada o no, lo que sea. Dicen, ¿qué es esto? Y él fue un muy, pero muy buen alumno. Eso me ha quedado grabado profundamente. Otra cosa es también lo que estás diciendo vos, nuestra colega y amiga Hilda Katz ha editado. Sí, yo estuve en los libros de ella, sí. En el último no estuve, estuve en los otros. Sí. Claro, entonces ha editado muchos libros que van a dar cuenta siempre de esta pandemia. Uno fue de los seminarios que ella dictaba ahí en APA y cómo trabajaron y luego dictaron un libro donde cada uno de los analistas en formación hicieron unos trabajos preciosos. Bueno, el trabajo de Sándor Ferenczi, Lo instituido y lo instituyente, es la continuación del libro que en su momento publicó, no nos habíamos dado cuenta conscientemente, Pedro Boyán, cuando organizó el Congreso en el 2009 internacional sobre Sándor Ferenczi en la Argentina. Y esto fue un producto también del trabajo que hicimos dentro del grupo Ferenczi en Argentina, Abdebasap, pero también hay alumnos no, colegas que vienen a formarse, que son exalumnos míos en Bahía Blanca, por ejemplo, que vienen a trabajar Sándor Ferenczi, o gente que viene de Colombia, o sus invitados de los otros días, Luis Martín Cabré, Pepe Jiménez, Abello y otros como Carlos Mendoza, que publicaron artículos y eso fue producto de la pandemia también, cómo salimos adelante. Es decir que me parece que los psicoanalistas, a pesar de todo, hemos salido fortalecidos, a mi entender, de esta situación. Fortalecidos quiere decir que también tenemos para pensar situaciones complejas, graves, pero hemos podido seguir haciendo nuestros simposios, nuestros ateneos, nuestros grupos de estudio, y eso me parece que es porque hemos hecho un trabajo introspectivo, como decía Ferenczi, que es el que lleva el concepto de introspección al psicoanálisis, de introyección, y entonces hemos podido salir adelante con todo esto. Este programa es parte de eso también. Bueno, esto surgió en pandemia.
y donde de alguna manera nunca pensé, digamos, el otro día nuestros colegas estaban sorprendidos porque yo les mando los mensajes de la gente, entonces hubo gente que se empezó a acordar de varios autores, de cómo fue, de cómo no fue, ¿no? Es decir, muchos me dicen, lo escuchamos después, Susana, porque en general es un programa para pensar. Entonces creo que también esto durante muchos años, acordate también en el proceso, claro, si nosotros ayudamos a pensar y se trata de que no se piense, bueno, es como que tenemos que enfrentar eso con las armas que tengamos. Es decir, yo siempre digo que uno tiene que trabajar con lo que hay, ¿no? Es lo que en ese contexto, como vos decías, este muchacho en el pasillo, bueno, con lo que hay, ¿no? Y siempre se puede hacer algo. ¿Sí? En ese sentido, quiero recuperar también lo que decía sobre Sándor Ferenczi. Tal vez muchos analistas, colegas de él, no toleraron la gentileza, la capacidad empática que tenía con el otro, Ferenczi, y lo combatieron por eso, por el talento que tenía. Lo que vos decías antes de los fanatismos y los fundamentalismos. Pero a la larga, Ferenczi surgió y sigue surgiendo, y por suerte en este momento se está recuperando su voz. Que en APA, por ejemplo, Raskowski, cuando trabaja el tema del psiquismo fetal, no lo cita a Ferenczi, pero lo cita, no dice que es de Ferenczi, pero lo cita literalmente, pero habló de ello. Tal vez Raskowski era producto de ese entramado, pero para reconocer también, APA tempranamente, en los 50, publicó artículos de Ferenczi. Ahora los vi que están editados en Madrid, por ejemplo, los trabajos de APA, que son los únicos libros que hay en este momento, porque la obra completa está agotada. Y la editorial Ormé ha publicado sus trabajos de APA, que dejaron sobre Sándor Pérez. Entonces, editorial Ormé, me haces acordar hace muchos años, yo tengo algunos libros porque ya no está acá. Eso es lo que me llamó la atención, eso es lo que me llamó la atención. Ormé en Madrid, lo vi en estos días, la obra de artículos de Ferenczi que eran tomados de la revista de APA. Sí, no, en APA, bueno, la biblioteca es impresionante, ¿no? Es la más grande de Latinoamérica, pero además los primeros libros, es increíble la profundidad de los artículos. Yo he traído, bueno, APA ha regalado acá al Colegio de Psicólogos de Mar del Plata, ¿no? Porque realmente acá no llegaba ningún material. Así que bueno, los que somos del interior siempre pensamos en cómo llevar, ¿no? Si bien ahora es más fácil por las comunicaciones. Vale la pena hacer arqueología de los libros y entonces esas revistas de APA, recuerdo que APA también en un momento tenían tantas revistas que regalaban paquetes y vos ibas a APA, me acuerdo, y te daban las revistas. Con una camioneta de mudanzas las mandaban para acá. Sí, sí. Y hace poco, una librería de usados, que estaba en el centro y ahora por la crisis se había ido a 11, cerca de Plaza 11, encontré las revistas de APA, muy bien trabajadas, y eran todas de la biblioteca de Janine Puget, y de la década del 50, y por ejemplo ahí encontré, porque me estaba interesando el tema, que cómo nació la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, que tuvo que ver mucho también con APA en ese momento. Y bueno, y con respecto a Ferenczi, el que tuvo mucho que ver también para que se
hablara más de Ferenczi fue Horacio Echegoyen. Es decir, Horacio Echegoyen le dice a Pedro Bollán, vos sos húngaro, hablas húngaro, ¿cómo no vas a seguir con la obra de Ferenczi? Y bueno, y así se va haciendo la cadena y la genealogía. Así es. En la cueva que yo te decía de Ecuador, saben un dialecto húngaro que es muy parecido al húngaro, que un estudioso, un espeleólogo, no podía entender por qué en esa cueva estos aborígenes tenían eso, esas cosas de ensamble, de que no sabemos cómo se unieron los continentes, no las cosas. Y en esto, bueno, pasa lo mismo. Jugamos asociativamente las migraciones que pasaron por Hungría, y bueno, es muy posible que llegaron también algunas palabras a el actual Ecuador, y entonces ahí hay palabras, ¿no? Que vienen desde Hungría. Por ejemplo, la palabra che nació en África, y vamos viendo cómo a medida que las migraciones que siempre existieron, existen y existirán, los humanos migran todo el tiempo. Y la palabra che llegó hasta Asia, por ejemplo, chechenos, llegó a América del Norte actual, comanche, y llegó hasta el sur patagónico, tehuelche, mapuche. Es decir que somos todos productos de lo mismo, aunque a veces, porque no hubo una buena educación, en ese sentido Ferenczi tenía razón, pedagogía y psicoanálisis, cómo se le enseña al niño, que ustedes lo trabajaron los otros días, ¿no? En el programa con Luis, con Pepe y con Marco. Es decir, cómo la pedagogía puede hacer que el paciente o los alumnos vean con un solo ojo y no con los dos ojos. Es fundamental. Yo te voy a agradecer, voy a anunciar el próximo programa y lo cerrás vos al programa como vos querés. Para el próximo jueves tenemos al doctor Héctor Krakov con la eficacia psicoanalítica. Es decir, ¿por qué sirve el psicoanálisis? Un poco lo que empezamos a hablar hoy. Te agradezco muchísimo, Oscar, y bueno, estás invitado para el año próximo, y cerrá vos el programa con un mensaje, con lo que vos quieras decirle a la audiencia, que son colegas y no colegas, de distintas partes. No solo de Argentina. Nada, recordarlo a Héctor Krakov, que fue también profesor mío, y yo llegué a la obra de él vía un trabajo en actualidad psicológica sobre el proyecto de psicología para neurólogos. Bueno, más no se puede decir, o se podría decir mucho más, pero lo que hemos trabajado es honestamente. Y bueno, hemos tratado de dar lo mejor de nosotros dos. Así que un abrazo enorme para vos. Un abrazo y muchísimas gracias. Tut, y para los oyentes también. Nos vemos. Chao. Gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.